nosotros saludamos a los intermedios, niños de 7 a 11 años, con la paz del Señor Jesús. Nosotros vamos a comenzar nuestra clase de hoy con una oración. Yo les invito a ustedes, donde estuvieren, a cerrar sus ojos y a orar junto conmigo. Señor, nosotros clamamos por la sangre de Jesús y pedimos, oh Dios, la liberación, la comunión contigo. Queremos sentir tu presencia y que tu palabra venga a generar vida y salvación en nuestro corazón. En nombre de Jesús, amén. Nosotros vamos a comenzar nuestro periodo de loor cantando el loor Doblo mis rodillas. Nosotros vamos ahora a cantar un loor que habla de Jerusalén. Jerusalén es nuestra esperanza, es nuestra mayor alegría. Entonces vamos a cantar juntos un loor. Jerusalén, ciudad de mi rey. Jerusalém, cidade do meu rei, a cada dia anseio estar ali. Contemplarei a face do Senhor, aquele que entregou sua vida por mim. Jamais a morte verei, pois eterna alcancei quando entreguei meu coração para Jesus. Jamais a morte verei, pois eterna alcancei quando entreguei meu coração para Jesus. El tema de nuestra clase hoy es Biblia, la palabra de Dios. Y en este mes de mayo nosotros estamos aprendiendo sobre el valor de la palabra de Dios. Y hoy vamos a aprender el verbo se hizo carne.
Vamos a leer el texto de la palabra de Dios. Yo les invito a ustedes a leer en voz alta junto conmigo. El texto está en Juan, en el capítulo 1, versículo 14, y dice así: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Intermedios. Yo quiero comenzar esta clase haciendo una pregunta a ustedes. ¿Ustedes saben cómo es el nombre de Jesús allá en el cielo? ¿Cómo Él se llama en la eternidad? Hoy en esta aula nosotros vamos a aprender cómo es glorioso el nombre de Jesús en el cielo. Y ese secreto fue contado para Juan. ¿Ustedes se acuerdan de Juan? Juan era el apóstol de Jesús y él estaba preso en una isla, la isla de Patmos. Juan fue preso por predicar la palabra de Dios. Él fue llevado allí, aislado ahí. Miren qué difícil la situación de Juan. Juan era un hombre viejo, estaba en esa isla solito, preso. Era una situación muy difícil, ¿verdad? Pero yo les voy a contar una cosa a ustedes intermediarios. Son en los momentos más difíciles de nuestra vida que nosotros vivimos las mayores experiencias con Dios. Juan estaba allí en esa isla, preso sí, pero él vivía grandes experiencias con Dios. Juan vio la santa ciudad, Juan vio a Jesús glorificado en el cielo. Juan recibió la revelación del libro de Apocalipsis y esa palabra ahora es para ustedes. Si ustedes están viviendo en una situación difícil, si el momento está difícil dentro de nuestras casas o en la escuela, en la familia, calma tu corazón, confía en Dios. Son en estos momentos que nosotros vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Son en estos momentos que nosotros vemos cómo es maravilloso servir a Dios. Porque nosotros vamos a ver lo que Juan vio. Juan vio los cielos abiertos y los cielos están abiertos también para ti, intermediario, para que tú puedas vivir grandes experiencias con Dios. Juan, entonces, en aquella isla, en un cierto momento él tuvo una visión. Juan vio los cielos abiertos y allá en los cielos él vio un varón lleno de gloria y majestad, y sus vestiduras estaban salpicadas de sangre, y el nombre por el cual se llamaba era Palabra de Dios. Entonces, ¿saben quién era ese varón que Juan vio? Juan vio a Jesús. Allá en la eternidad, en el cielo, Jesús se llama Palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Jesús, cuando vino a este mundo, Él recibió este nombre de ser Salvador. Jesús significa salvación. Ese es el nombre de Él como hombre cuando pasó por este mundo. Pero allá en el cielo, Él se llama Palabra de Dios. Y Jesús es un Dios eterno. Él existió antes de la fundación del mundo. Ustedes recuerdan de la creación, de la obra creadora, cómo fue creado los cielos, el sol, las estrellas, los animales y todo lo que hay. Dios hablaba por la acción de la palabra de Dios que todas las cosas fueron creadas. Entonces, allá en la creación estaba presente Dios Padre, Jesús, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Después de que todas las cosas fueran creadas, el hombre pecó. El pecado del hombre fue la desobediencia. ¿Recuerdan la clase pasada? El pecado original. Pero Dios, como es tan maravilloso, por su gran amor, Él preparó un plan de salvación para dar al hombre nuevamente el derecho de la vida eterna. Dios entonces, Él preparó un plan de enviar a Jesús, su Hijo, aquí al mundo para darnos salvación. Y la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ella nos muestra que Jesús es el único Salvador. Ella nos revela a Jesús. Jesús está presente
Desde allá en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de la fiesta de la Pascua? La salida del pueblo de Egipto. Cuando ellos mataron un corderito y pasaron la sangre en las puertas, allá el cordero fue la salvación y apuntaba proféticamente para Jesús, el Cordero de Dios que daría su vida para darnos salvación. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías acerca del nacimiento de Jesús, que vendría a este mundo para ser nuestro Salvador. Y en el Nuevo Testamento estas profecías se cumplieron. Jesús nació y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan habló del Verbo que se hizo carne. Jesús dejó la eternidad y vino a este mundo como hombre para ser nuestro Salvador. Y habitó entre nosotros. Él pasó en esta tierra, enseñándonos su palabra, enseñándonos su verdad. Él trajo a nosotros el Evangelio eterno. Y Él murió, resucitó y volvió al Padre. Pero Él no nos dejó solitos. Él continúa aquí con nosotros porque Él nos dejó su Espíritu Santo Consolador. ¿Y quién es el Verbo que Juan habló? Juan dice que Jesús es el Verbo. ¿Por qué verbo intermedios? Verbo es la palabra que indica acción. Verbo es la palabra que muestra la forma de actuar, de operar. Jesús es la palabra viva. Jesús es el Verbo de Dios que se hizo carne, porque en Él hay poder para salvar, para curar, para liberar, para transformar el corazón. Jesús es el Verbo vivo. Es la palabra de Dios que está viva en nuestro corazón. En su ministerio Jesús operó cosas maravillosas por el poder de su palabra. Por la palabra Jesús curó, Jesús calmó la tempestad, resucitó muertos. Y hay un pasaje, y hoy en el pasaje había un hombre que estaba enfermo, que estaba a la orilla de un estanque, el estanque de Betesda. Hace 38 años que ese hombre estaba guardando una cura, un milagro en su vida. Entonces Jesús una cierta vez entró en ese lugar y encontró a ese hombre y le preguntó a él: ¿Quieres ser curado? Y él le respondió: Señor, no hay nadie que me pueda meter al estanque cuando las aguas son movidas para curar. Entonces Jesús lo miró y miren lo que Jesús hizo. Jesús le dijo así: levántate, toma tu lecho y anda. Y miren lo que pasó. Un milagro, una maravilla. Por la palabra de Jesús, aquel hombre fue curado. Él se levantó y andó. Y aquel día todos vieron el poder de Jesús. Y aquel hombre se alegró porque la vida de él fue transformada, porque él oyó la palabra de Jesús, el poder de la palabra de Dios. Intermedios, cómo la palabra de Dios es maravillosa, cómo la palabra de Dios es poderosa. La Biblia dice así: la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva porque el autor está vivo, Jesús está vivo. Él es el Verbo que se hizo carne y está vivo entre nosotros. Y ella también es eficaz porque la palabra de Dios tiene poder para resolver cualquier problema. Tiene la respuesta para todo. Tiene poder para operar en cualquier necesidad, para curar, para liberar, para salvar, para transformar. ¡Qué maravilla que es la palabra de Dios! Y hoy la palabra de Dios continúa operando en mi corazón, en su corazón también. En la escuela, en casa, en la iglesia, en todos los lugares nosotros podemos ver la acción de la palabra de Dios en nuestro corazón. Yo recuerdo de una experiencia de un intermediario que cierta vez invitó a su vecino, que estaba triste, lleno de problemas, para que vaya a la iglesia. Y aquel intermediario dijo así en su invitación:
amigo, vamos a mi iglesia, allá hay palabra de vida eterna. Y aquel hombre entonces se sintió tan curioso de esa invitación que aquel día fue al culto, a la iglesia de ese niño. Y cuando llegó a la iglesia, el texto que el pastor predicó, ¿saben qué fue? ¿Para qué? ¿Para quién iremos nosotros? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquel hombre fue transformado. Jesús entró en su corazón y él recibió una experiencia de salvación. Él tuvo una experiencia con la palabra viva, con Jesús. Intermedios, cómo es maravilloso vivir experiencias con la palabra de Dios. Cómo es bueno cuando nosotros nos sentamos y asistimos a un culto, cuando el pastor o el hermano está predicando y nosotros sentimos esa palabra es para mí, me habló en mi corazón. Yo vine aquí triste y la palabra de Dios llenó mi corazón de alegría. Cómo es bueno cuando nosotros tenemos una duda, necesitamos una respuesta del Señor. Nosotros abrimos la palabra, consultamos la palabra y Dios habla con nosotros. Nosotros sentimos, la palabra es viva, Dios habló conmigo, respondió a mi necesidad. ¿Cuántas experiencias hemos vivido con la palabra de Dios? Que está viva, que operó allá en el ministerio de Jesús, pero continúa operando también en nuestros días. Qué maravilloso es la enseñanza de esta clase, ¿no es verdad? ¿Qué aprendimos hoy? Aprendemos que el nombre de Jesús en la eternidad es palabra de Dios. Aprendimos también que Él es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y dio su vida para darnos salvación. En esta clase también aprendemos que la Biblia, la palabra de Dios, nos revela a Jesús como el único Salvador. Y para terminar esta clase, yo quiero dejar a ustedes una invitación del Espíritu Santo para tu vida. Intermedio. La invitación es, vamos a conocer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces ustedes dedican tiempo a los estudios, a leer libros que los profesores les dan, y muchas veces pasan mucho tiempo asistiendo a series, viendo juegos, jugando en redes sociales, pero vamos a guardar un pequeño tiempo para leer la palabra de Dios, para conocer la palabra del Señor. Vamos a hacer eso juntos. Podemos comenzar hoy mismo. Cuando termine esta clase, agarra tu Biblia. Podemos empezar por el libro de Juan, que fue el libro que nosotros estamos leyendo durante esta clase, el primer capítulo. Cada día vayan leyendo un capítulo de la palabra de Dios y van a ver intermediarios cuánto Dios te va a enriquecer, cuántos misterios y secretos te va a revelar en su palabra. Y si ustedes tuvieran alguna duda, pueden buscar a la profesora de la iglesia o al pastor de su iglesia. Manden un mensaje al pastor o a la profesora. Mira, yo estaba leyendo la Biblia y tengo una duda de este asunto. Nosotros, las profesoras, los pastores, vamos a tener una alegría inmensa de hablar con ustedes para hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía y práctica de fe, es nuestro manual de vida. ¿Saben por qué? Porque en la palabra de Dios tú vas a encontrar todo lo que necesitas para ser feliz y para recibir la vida eterna. La Biblia dice así: se equivocan porque no conocen las escrituras. Ustedes intermediarios no pueden equivocarse porque ustedes conocen la palabra de Dios. Muchos amigos que están a nuestro alrededor hacen elecciones equivocadas porque no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios. Pero ustedes que tienen la oportunidad de hacer mejores elecciones, van a crecer, son intermediarios, luego serán adolescentes, jóvenes. ¿Cuántas elecciones ustedes están haciendo? Escogen los amigos que ustedes tienen, los lugares que frecuentan, escogen los lugares donde van a ir, ¿no? Hay muchas elecciones importantes. Escogemos bautizarnos, cuántas elecciones importantes, pero la palabra de Dios va a guiar en cada elección para hacer la buena elección. Lámpara a mis pies es tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios es luz para tu camino.
Si tú conoces la palabra, si tú descubres los misterios de la palabra de Dios intermedio, vas a caminar en camino de luz, en la revelación, para ser un vencedor, para ser feliz en esta vida y aún el heredar la eternidad, la vida eterna con Cristo Jesús. Ahora nosotros vamos a terminar cantando un loor que habla de nuestra elección, la elección que nosotros hicimos, servir a Jesús. Entonces vamos a cantar, quiero vivir para siempre con Jesús.